¿Cuántas veces en nuestra vida queremos dar un giro de 180 grados a nuestra vida, pero nos da miedo el poder gestionarlo? Ya sea por las influencias de fuera, ya sea familia, amigos, que nos dicen que no vamos a poder hacerlo, que es complicado, ¿para qué vamos a intentarlo? Hoy en Crea tu Conducta vamos a ver cómo gestionar ese cambio, de hacerlo, para intentar hacerlo de una forma eficiente y el poder llevarla a cabo. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos a tratar el tema del miedo al cambio. Sí. ¿Vale? Vamos a definir primero. Cuando hablamos de miedo al cambio, Sí. ¿vale? ¿A qué realmente, a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a un problema básico, y es que tenemos miedo a cambiar parámetros que tenemos establecidos muchas veces como reglas dentro de nuestra forma de entender el mundo. Los gobernadores de la conducta, los parámetros que gobiernan lo que nosotros vamos a hacer, son dos factores, ¿vale? El primero son las experiencias. Todo aquello que me pasa a mí en la vida genera que la próxima vez que yo me enfrente a algo, evalúe hasta qué punto esas experiencias me pueden ayudar a entender una posible solución a un problema. El segundo son las reglas. Las reglas son cosas que no me han pasado, pero que me han inculcado de pequeño. Mis padres, mis círculos cercanos, el colegio, la empresa. Todo esto hace que pues, yo tenga, por ejemplo, que casarme, que tener hijos, que tener un trabajo donde vaya con corbata. Todos estos factores son formas de yo entender el mundo. Cuando yo tengo que salir de todo eso, cuando yo quiero hacer algo que puede romper eso, yo tengo un miedo. Porque ese miedo, el miedo realmente se tiene el miedo se tiene cuando tú tienes una amenaza, y la amenaza se tiene cuando tú pierdes la seguridad. Vale, pero vale, acabas de establecer, por hacer un resumen, Sí. Reglas y contingencias Sí, de las personas. sí. Vale. Entonces, aunque luego voy a bajar a lo que Sí, estás contando, sí. ¿vale? Voy a empezar por lo que entiendo, Sí. que es la parte de arriba, ¿no? Sí. Que es, como dices, el kilo 200, ¿no? Que tenemos El kilo 450. Kilo 450. 450 que tenemos, Sí. ¿no? Vale, entonces, el cerebro. Sí. El cerebro nace como defensa, ¿vale? Nace para la supervivencia. O se nace, y una de sus funciones es la supervivencia. No, su función. Su función. Su función es la supervivencia, vale. Por lo cual, el que te hace tener miedo, el que te hace paralizar, el que te hace ser paralizante, cuando detecta una amenaza, Sí. sea tangible o no tangible, ¿vale? Sí. Es el cerebro. Sí, pero una cosa, pero el miedo no solo paraliza, ¿eh? Bueno, vale. También me mueve, ¿eh? Cuidado. El Sí, miedo sí, tiene un pero valor que es que vale. también me mueve, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, hablemos. ¿El cerebro nace del cerebro? ¿Comienza todo en el cerebro? ¿Realmente? Porque el miedo al cambio surge todo en tu cerebro. Surge en un binomio que conocemos que es el cerebro-mente. Vale, explícanos la diferencia, si es que hay diferencia entre cerebro y mente. Vale, el cerebro, a ver, vamos a poner el ejemplo que siempre me has escuchado. El cerebro es el ordenador, ¿sí?, con el cual hacemos las cosas, ¿sí?, y la mente es el programa que estamos utilizando. Sí. No se puede trabajar sin las dos. O sea, el cerebro necesita la mente y la mente necesita el cerebro. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que el cerebro, dicen los expertos que la mente es cerebro en movimiento, ¿no? Sí. Es el programa, sin el programa no Sí, podríamos hacerlo. Entonces, tú realmente, tu mente se va construyendo con tus años. O sea, los niños cuando nacen no tienen mentalidad, no tienen mapa neuronal. Exacto. Vale, eso lo va construyendo. Lo va construyendo por las experiencias y por las reglas. Lo va construyendo por lo que vamos metiendo en el mapa, ¿no? Cuanto más rico sea un mapa, más probabilidades tienes de no equivocarte porque tienes más detalle, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues el problema que yo tengo y el problema que tiene la gente es hasta qué punto el cerebro y la mente con su mapa toman estas decisiones.
Me explico. El cerebro siempre va a tomar una decisión por supervivencia, siempre. Ahora, yo puedo, entre comillas, en determinados momentos, por un mapa que tenga muy rico, poder entender que esa decisión es buena para la supervivencia, pero no es buena socialmente para mí. Y entonces puedo empujar un poquito mi decisión hacia un determinado sitio. Vale, entonces en función de los mapas de cada persona, Sí, tomarán decisiones diferentes. sí, O sea, no hay decisiones estandarizadas. Cada uno va a tomar una decisión, lo que es adecuada o menos adecuada, ¿no? en una misma situación, Se puede tomar. 3 personas tomarían 3 decisiones diferentes porque verán las situaciones, no verán la misma. Vale, pero hay un libro, ¿no? Sí. ¿Cómo era? El por qué las cebras ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? no tienen úlcera. El señor del gran Sapolsky. De Sapolsky, donde establece, ¿no?, que cuando en la sabana, ¿no?, hay un grupo de cebras que están tranquilamente, pues, alimentándose o pastando, y están el tigre o el león, me da igual el animal, que acecha, ¿no? Sí. En cuanto el león ataca, las cebras empiezan a correr. Sí. Y el león caza una cebra. Sí. Y si te fijas, y se ve en los documentales, ¿no?, las cebras, en cuanto vengan a cazar una cebra, se paran, ¿vale? Establece que cuando esto ocurre, si fuéramos, en vez de cebras, seres humanos, ¿vale? Sí. El león cazaría la primera presa y el resto de seres humanos seguiríamos corriendo con la mente hacia él diciendo, seguro que yo soy el siguiente porque soy el más lento, porque tengo menos capacidad que los demás para correr, y seguiríamos siempre con nuestros problemas hacia adelante. No pararíamos como hacen el resto de animales. Sí. ¿Esto por qué se produce? Bueno, esto vamos a darle nombre, ¿vale? Esto se llaman preocupaciones. Vale. Los animales no tienen preocupaciones. Alimentarse. No. Cuando digo no tienen preocupaciones los animales solo tienen un círculo de toma de decisiones, que es el círculo de la influencia. Vale. Es en qué pueden influenciar y en lo que no. Nosotros tenemos la suerte de que nuestro cerebro ha evolucionado hacia una cosa que se llama neocórtex, que es la corteza prefrontal, que genera nuestra cognición, nuestro razonamiento, la capacidad de evaluar situaciones a futuro. Claro, tenemos un problema. Los animales trabajan en pasado y en presente. El pasado y el presente es real, y cuando digo real son hechos. Está pasando, o ha pasado. El futuro no está escrito. Con lo cual yo puedo escribir futuros muy realistas o puedo montarme verdaderos bestsellers sobre lo que puede ser el futuro. Y ahí empieza el problema de las personas. Me preocupo, me preocupo por cosas que pueden pasar o no. Y a partir de aquí empieza todo. O sea, nuestro cerebro es impresionante, pero como no lo gestione bien, mi cerebro va a preocuparse más de la cuenta. Y como se preocupe mucho, mi cerebro vuelve a lo mismo. Por supervivencia evita. Y entonces ahí el problema que yo tengo es que si genero esa preocupación me genera una amenaza, esa amenaza me genera un miedo, no quiero cambiar. Vale. El miedo al cambio, si te fijas, cuando se reúnen dos personas, no es lo mismo, o entiendo que no es lo mismo, cuando la decisión va enfocada al cambio tuyo, que cuando tú tienes que aconsejar a la otra persona para que cambie. Es así, ¿no? Sí. Cuando vas a aconsejar a la otra persona es mucho más fácil. Claro. Porque el cambio no es tuyo. Por supuesto. A ver, yo esto lo explico de la siguiente manera. Ir a jugar al casino con el dinero de otro es facilísimo. Perfecto. Vale. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que le decimos a los demás que tomen decisiones que nosotros posiblemente si estuviésemos en esa situación no haríamos. Eso no quiere decir que la decisión que nosotros le digamos a la otra persona no sea una decisión que nosotros consideremos correcta. Sí, no va con mala fe, en ningún momento. No, pero nosotros no estamos poniendo los problemas o sea, las consecuencias encima de la mesa para nosotros. Entonces, el problema que yo tengo muchas veces es
toda evaluación en la vida, y cuando digo toda evaluación es que todo camino en la vida tiene un precio. El problema es que solo vemos el precio de aquello que voy a cambiar. No veo el precio que estoy pagando por seguir donde estoy. Entonces, cuando yo cambio, lo que evalúo es que si cambio, me puede pasar esto, me puedo quedar sin trabajo, me puedo quedar sin pareja, me puedo quedar sin amigos, tengo que empezar mi vida de cero. Pero muchas veces la pregunta es, ¿y si no cambias, qué precio estás pagando? Claro. Entonces, a la vez hay que evaluar, la gente solo evalúa dos cosas, ¿vale? Evalúa lo positivo de quedarse y lo negativo de cambiar, ¿sí? No, hay que evaluar lo positivo de quedarse y lo negativo de quedarse, y lo positivo de cambiar y lo negativo de cambiar, y cruzarlo. Y a partir de ahí, evaluar hasta qué punto es aconsejable o no quedarse o no. Y esto que planteas es importante, ¿vale? Porque yo no estoy de acuerdo con el cambio por sí, ¿no? Hoy en día la sociedad marca eso de si quieres puedes, si no tienes tus... Si querer poder, lo dice. Sí. Y el segundo que hay es consigue tus sueños, ¿no? Sí. Vale, cuidadito. Con y carpe diem. Exactamente. Entonces, simplemente si lo piensas todas las mañanas al final aparece, vale, pues sí pero no. Y explico el sí pero no. Sí es cierto que todo lo que tú te generas como un mantra en la cabeza genera en ti una tarea abierta y posteriormente un hábito de pensamiento. Entonces, si yo pienso constantemente en negocios o pienso constantemente en una determinada cosa, cada vez que esté delante de mí, mi cerebro me va a avisar de que eso está delante de mí. Eso es cierto, pero eso no significa que yo lo vaya a conseguir. Ostras, pero es que lo vi hace muchos años, un documental. Sí. Hace muchísimos años fue. Hoy un documental en el cual me acuerdo del ejemplo este que venía de quiero la casa esa que la del vecino enfrente y al final la tenías, o vas con el coche, entras en un aparcamiento y dices voy a encontrar sitio y encuentras sitio. Esto no funciona así. No funciona así. No funciona así. A ver, nuestra capacidad de atención es muy limitada, ¿vale? Podemos atender prácticamente el 10% de los estímulos que están en una determinada situación. 10%, le doy la vuelta, el 90% la perdemos. Sí. Vale, ¿qué 10% cogemos? Cogemos hábitos y tareas abiertas. ¿Qué es un hábito? Pues si yo voy por la vida pensando que la vida es maravillosa, es cierto que yo cada día veré ese 10% de maravilloso que tiene la vida. Vale. Si yo voy por la vida pensando que la vida es una mierda, yo veré el 10% de mierda que hay en la vida de todo el mundo, de todo el mundo. ¿De acuerdo? Claro, entonces esa es mi verdad. El 10% que yo capturo es el 10% de realidad, porque el otro 90% no lo veo, con lo cual es lo que yo pienso. De ahí a que con eso consiga mis objetivos hay un mundo. Sí es cierto que lo que voy a conseguir es que mi cerebro perciba esas situaciones. Punto. El segundo son las tareas abiertas. Las tareas abiertas no son hábitos, pero son cosas que son importantes para mi día a día. Yo decido comprar un coche, decido qué coche quiero comprar y en el momento en que yo decido el modelo del coche, lo empiezo a ver. Cuanto antes no lo veía. ¿Por qué? Porque estaba ahí esa información, pero no entraba dentro del 10% que mi cerebro considera importante para mí. Entonces, sí es cierto que si yo me genero posicionamientos de todos los días voy a pensar en esto, todos los días voy a hacer esto, cuando yo esté delante de una situación, yo voy a ver toda aquella información que está relacionada con lo que yo quiero. Pero eso no significa que lo consigas. Claro, como tú dices, hay un gran trecho, ¿no? Y mucha gente, deportistas, gente cuando va a ir a trabajar por la mañana o cuando antes de hacer la competición se ponen la música, pongamos un ejemplo, de Rocky Balboa, sí, ¿vale? Sí. O sea, y sí, evidentemente eso estimula, ¿no? Estimula, sí. Depende de la percepción que tengas tú de esa película, sí, depende de... Te estimula, sí. Pero no eso garantiza el éxito, no, evidentemente. No, garantiza, no. Digamos que es una parte muy pequeña que lo que te hace es que te empuja a arrancar, te empuja a salir, nada más. Y luego esto tiene una lectura doble, ¿de acuerdo? Y es, si realmente esto es cierto y yo he hecho todo esto y no lo he conseguido, entonces soy yo. El que no soy competente, el que no sirvo, el que no... O sea, me fustigo porque soy yo. Cuando realmente a lo mejor, con todos mis respetos, yo trabajo con deportistas y bueno, y sobre todo con deportistas porque es donde más lo vamos a ver y hay un problema. Las competiciones las gana uno. Sí, sí, claro. ¿Qué quiere decir? Que no te voy a poner los 10 primeros, ¿eh? Un X porcentaje de los que están en la salida no se lo merecen. Sí, sí. Pero solo puede ganar uno.
exacto. Es el problema del deporte. Entonces, el segundo ya es un fracasado, ¿no? Hace poco leí un artículo, ¿no? de Pedro Delgado, ¿no? Que hablaba de esto, ¿no? Del segundo, ¿no? O sea, el segundo es un fracasado. No, o sea, no, sí, para la sociedad sí. Que efectivamente, pero es el gran problema, es el gran problema. Entonces, como ser segundo es un fracasado, ¿cómo no voy a tener miedo al cambio? O sea, es que yo tengo que cambiar, pero no solamente tengo que cambiar, es que tengo que tener tal éxito que todo el mundo, al final, perdón por lo que voy a decir, me tenga envidia, aunque sea sana, por el cambio que he tenido. Porque si no, yo voy a ser un fracasado. Porque encima tengo el segundo problema y es que todo el mundo me va a estar machacando la decisión que estoy tomando. Entonces, claro que se tiene miedo al cambio. Yo aquí planteo dos cosas y es, plantéate primero si tienes que cambiar, ¿vale? Porque te va a generar mucho displacer. O sea, cuando una persona cambia, el problema que va a tener es la cantidad de displacer que va a tener, interna de su cerebro y externa de la sociedad. Sí, el cambiar implica dolor, pero yo creo que en el miedo al cambio, ¿vale? Hay una palabra, ¿vale? Sí. Que creo que va en el centro de todo, ¿vale? Sí. Que es la palabra seguridad. La seguridad como eje, vamos a poner, sí. ¿vale? Como un eje. Cuando en las empresas hablan de salir, a mí no me gusta, ¿no? De la zona de confort. Yo me gusta más porque no me gusta porque zona de confort parece que la persona está ahí tirada, cruzada de brazos así, por las manos y dice, estoy aquí confortable. No, llamémoslo zona de seguridad, donde la persona se siente segura por el hábito que le ha generado y el aprendizaje que ha conseguido con ese hábito a realizar esa tarea. Vale. Entonces le genera una seguridad. Vale. Entonces, pero realmente, que es a donde quiero ir, la palabra seguridad es una palabra falsa, porque la seguridad no existe en casi nada. No te voy a decir en nada, por no llevarlo, porque no hay... Es el nunca, no tuyo, ni siempre. Entonces, en casi nada hay seguridad, porque depende de muchas variables todo, ¿no? Tanto es la percepción. Es la percepción que justo. La palabra las personas tienen una percepción de... Falsa percepción. Falsa percepción de estar, llevo toda la vida en el trabajo... no me van a echar seguro, o no, o este trabajo es seguro. Pues es seguro, ¿no? Sí. Mi mujer, llevo con mi mujer 10 años, ¿cómo mi mujer me va a dejar? O mi marido. Entonces, al final, quería trabajar eso, la palabra seguridad. ¿Cómo...? Esa seguridad que por un lado nos da el trabajo, que nos da el matrimonio, que nos da ciertas cosas, porque nos da una estabilidad también, ¿vale? Nos consigue que nuestro equilibrio no se rompa, ¿no? Que realmente no es real, pero hacemos sentir que es real para sentirnos tranquilos y no tenerlo en mente todo el día enfocando. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede trabajar el tener esa sensación de seguridad o trabajar con que no es real al 100% esa seguridad? Trabajar esa sensación de seguridad, por un lado, y por otro lado, aun sabiendo que no lo es, no puedes estar todo el día... ni puedes estar, ni debes quedarte, entiendo, que tiene que haber un punto medio y un equilibrio entre cambiar constantemente, ¿vale? Sí. Y no cambiar. Y no cambiar nunca. ¿Vale? A ver, para mí esto tiene que ver con dos cosas. La primera es la sensación de libertad. Y la segunda es la sensación de aceptar. ¿Vale? Una persona en la vida puede hacer dos cosas. Puede hacer las cosas para disfrutar de lo que tiene o puede hacer las cosas para no perder lo que tiene. ¿Vale? Para mí la libertad está en disfrutar de lo que tienes. No en enfocar en no perderlo. Me explico. Lo has puesto con pareja, con trabajo. Si yo, por ejemplo, a mi pareja, todos los días mi conducta con ella es hacer todo aquello que creo que tengo que hacer para que ella no me deje, o en mi trabajo todos los días hago aquello que yo tengo que hacer para no perderlo, no estoy enfocando en disfrutar de la situación, estoy enfocando en no perderlo. Si yo cambio y trabajo en el trabajo todos los días, lo que hago es, siendo un buen trabajador, hacer lo que creo que tengo que hacer para ser un buen trabajador, y con mi pareja hago lo mismo, siempre estoy jugando con la posibilidad de perderlo. Perder el trabajo o perder a la pareja. Pero eres libre. Ahora, para hacer esto tienes que jugar con un principio que se llama aceptación. Y es que yo tengo que aceptar que la seguridad no existe al 100%. Y es, yo puedo perderlo todo. Claro, ¿cómo lo acepto? Lo acepto con una planificación.
que es algo que la gente nunca hace. Y es, yo normalmente cuando juego con mis clientes, juego siempre con 2 parámetros. El primero es, este es el objetivo, a este objetivo le ponemos 2 opciones y a las 2 opciones le ponemos una alternativa. El objetivo es lo que queremos conseguir, las 2 opciones son variantes del objetivo y la alternativa es la cara B de la moneda, o sea, la cruz. Si no lo conseguimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la gente, el problema que tiene muchas veces es que como tengo este trabajo y no lo voy a perder, pues no me preocupo de cuidar mi currículum. Y mañana la empresa se va al garete, terminan haciendo, no sé, una evaluación de personal, sí, y yo me termino yendo a la calle y la pregunta es, ¿y ahora qué? Así es. Con la pareja pasa lo mismo. Lo mismo, 3 cuartas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú vas a conseguir no tener la sensación de seguridad, sino que tú percibas que es cierto que no existe la seguridad al 100%, pero que aceptas que esa seguridad se rompa porque tienes el plan B hecho, que es lo que la gente no tiene? Lo que pasa es que la sociedad, Sí, los medios de comunicación, sí, sobre todo, constantemente, es decir, para ver en un telediario una noticia que no transmita miedo, que no transmita emoción. contra una emoción de miedo, Emoción. ¿vale? Emoción es importantísimo. Esto que has dicho es importante, ¿vale? Porque cada vez estamos siendo más emocionales en la transmisión de información. Porque la emoción se compra. Y primero se compra, son los argumentos patéticos, Sí, ¿vale? Que llamas, pero también generan influencia, por supuesto. que es lo más importante, Sí. que por eso se hacen, porque Sí. generan influencia. Sí. Entonces, al final, en las sociedades, o por lo menos en nuestra sociedad, tenemos ciertos parámetros, ¿no? Donde está, y lo has comentado al principio de la charla que hemos empezado, que es cásate, Sí, ten hijos, sí, trabaja. sí. Si te sales de esos parámetros, ya empiezas a ser un anacoreta o alguien distinto, raro, que te quedas solo en la sociedad. Entonces, y no por eso eres peor, No, claro. pero la sociedad te echa fuera. Claro, el miedo al cambio, porque el cambio no es, para mí, cuando hablamos de cambio, la gente dice, no, yo cambio, he cambiado de trabajo. Ya, pero es que eso sí es una parte del cambio. Pero cuando yo hablo de cambio hay cambios y cambios. Hay cambios que se llaman más radicales, que no son radicales, pero parecen más radicales por el hecho de que te sales de lo que está establecido normalmente. Sí. Entonces, el miedo al cambio también viene impuesto, por lo que quiero decir, por esos medios de comunicación o por ese poder que hay arriba, que tanto iglesia, política, toma todo lo que quieras. Sí. A ver, vamos hacia un camino que hoy en día se llama el pensamiento único. Y es que todos tenemos que pensar igual. Y todos aquellos que no piensan igual, pues se les etiqueta con 1000 adjetivos negativos, ¿no? Para conseguir que tú pienses como yo quiero que pienses, ¿no? Esto en psicología se llama gaslighting. Gaslighting es la capacidad que yo tengo para hacer que tú pienses lo que yo quiero que pienses, porque lo que tú piensas es incorrecto. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que hay mucha gente que lo compra y entra dentro del juego, pero hay muchas otras personas que se sienten mal porque realmente no compran el producto. Pero claro, el problema es que yo a nivel social tengo un principio antropológico que es que el grupo me da seguridad. Y entonces cuando yo soy diferente, mi cerebro tiene ansiedad. Porque yo necesito al grupo para sobrevivir. Es un principio de tribu. Necesito a la tribu. Sí, la pertenencia al grupo. Perfecto. Y entonces lo estoy perdiendo por yo querer cambiar. Y aquí genero dentro de la persona un conflicto. Yo realmente me gustaría cambiar, pero la presión del grupo hace que evalúe hasta qué punto podría cambiar y sobrevivir en ese cambio sin el apoyo del grupo. Claro, porque esto es un enfrentamiento ya no
Muchos, o sea, ya no solo que tú personalmente rompas lo que has aprendido hasta el momento, sino también a nivel social, que son tus grupos sociales con los que te relacionas, Sí, amigos, sí, ¿vale? Y a nivel familiar, sí, ¿vale? Porque te van a dejar, dice, ¿hacia dónde vas, hijo? sí, ¿Vale? ¿Qué estar buscando con esto? sí. Y eso realmente quiebra y provoca el que el miedo al cambio sea más complejo de hacer. Claro, porque la gente no lo entiende porque no entra dentro de su lógica. Claro. Y la lógica Es un de mapa que has hablado antes. Sí, el mapa es la lógica, ¿vale? El mapa es la lógica. La lógica de las personas funciona de la siguiente manera. Cada cosa que yo tengo en la vida son hechos. Esos hechos yo tengo que saber si son buenos o malos, pero en el cerebro no lo sabe. El cerebro compara, ¿no? El famoso experimento de Luke, que siempre hablamos de los vasitos, ¿no? ¿Con qué lo compara? Pues con algo que tengo aquí que se llaman gobernadores de la conducta. Entonces yo utilizo los gobernadores de la conducta para evaluar cada cosa que me pasa. Los gobernadores, ya os hemos dicho, son reglas y contingencias. Entonces, las contingencias son las experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Que yo utilizo eso y a partir de ahí concluyo. Entonces, cuando tú haces algo que yo no puedo evaluar ahí, entra fuera de mi lógica. Y entonces, como está fuera de mi lógica, una de dos. O yo tengo mala lógica o la tienes tú. Y no la voy a tener yo. Con lo cual, el equivocado eres tú. ¿Sí? Entonces, esto es un principio que a nivel social tiene muchos problemas. Por eso hoy se busca conseguir grandes tribus de pensamiento único. El cerebro siempre quiere tener razón, ¿no? Por o la supuesto. tiene él o la tengo yo. No, claro, el cerebro, es que la razón para el cerebro significa que si tengo razón lo estoy haciendo bien, y si lo estoy haciendo bien estoy seguro, y si estoy seguro tengo confianza y el cerebro no tiene amenaza. O sea, principio básico de la supervivencia. Entonces, esto es algo que tendríamos que tener claro a la vez de que ¿quieres cambiar? Sí, pero ¿quieres cambiar algo a nivel que la sociedad, tu grupo de apoyo, la gente que está cerca de ti no entienda? Sí, vas a tener un problema. Vale. Que te va a generar miedo, por la amenaza que supone que te vas a tener que distanciar de esas personas. Vale. En relación a lo que hemos estado hablando, ¿vale? Sí. Hemos hablado de los medios, he dicho medios de comunicación, política, vale. Pero hay otro sector, ¿vale? Sí. Que es la educación, ¿vale? La educación... Cuidadito donde te metes. La educación nos da el camino de todos, ¿vale? Sí. Entonces, al final, si te vas, y es muy sencillo, te vas al metro de Madrid, por ejemplo, sí. O cualquier metro, al final yo lo que veo ahí, trabajadores o gente que va como Walking Dead, ¿no? Nos han educado a ser zombies y vamos como zombies haciendo todo, gestionando todo, y eso es... por lo que hemos hablado, por la educación que nos han transmitido, por la formación que nos han transmitido, de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar, ¿no? ¿Tú crees que si cambiáramos el punto de vista de la educación, gestionar una educación de otra forma, las personas, todo su mapa, toda su lógica cambiaría? Sí, no. No lo sé porque tendríamos que hacerlo. Sí es cierto que está claro que la educación hoy en día posiblemente no haya avanzado tanto como ha avanzado la sociedad. Me explico. Los conocimientos que tenemos de cómo funcionamos y de a dónde vamos han cambiado muchísimo en los últimos 30 años. Uh-huh. La educación se sigue haciendo igual que hace 150 años. Sí. Con lo cual hay algo que no cuadra. ¿Cuál es el problema? El problema es que a nivel social interesa. A mí me interesa que tú seas una hormiga. A mí me interesa que tú quieras producir. A mí me interesa que tú quieras tener hijos. A mí me interesa que tú quieras tener una casa, un coche. A mí me interesa que tú entres en el juego. Con lo cual, a mí me interesa que tú tengas unos principios, unos valores y unas creencias que sean las de la sociedad, no las tuyas. Pero a mí también me interesa algo más. Me interesa que seas un pequeño soldadito para mí. Con lo cual, me interesa que además lo defiendas delante de otras personas. Entonces, todo esto se consigue cuando no se trabajan formas de gestionar cómo funciona el cerebro y la mente. Si tú no conoces cómo funcionan tus emociones, cómo funcionan tu día a día, cómo el cerebro resuelve, cómo generar pensamiento crítico. Pensamiento crítico es criticar lo que pienso, ¿vale? Cómo no comprar todo lo que sale de mi cabeza, sino analizar hasta qué punto mi cerebro quiere una cosa
que está incrustada, instaurada o se ha creado ahí por repeticiones sociales o por actitudes sociales, lo que se consigue es tener este pequeño ejército que yo digo. Y esto sale de la escuela. Vale. No voy a entrar en el tema que me estás proponiendo de que realmente la sociedad lo que le interesa es enfocarnos a nivel social y no a nivel psicológico. Es decir, individual, sí, le importa que tú estés bien o mal, le importa poco a la sociedad. Lo que le importa es que, como estás diciendo, que rindas, que funciones, que trabajes, ¿no? Y tener un soldado. Y tener un soldado, sí. Entonces, ¿cómo te sientas tú internamente? ¿Cómo analices tú o trabajes tus emociones? No te interesa porque no se trabajan, porque no, en la escuela no te enseñan a cómo tienes que trabajar tus emociones, ¿no? Efectivamente. Pero, como no voy a entrar ahí, te voy a plantear, ¿serviría a la persona el poder conocer sus habilidades? ¿Le podría servir a la persona para que esa seguridad o falsa seguridad, ¿vale? Le pudiera estabilizar o equilibrar? Porque realmente cuando tú preguntas a una persona sobre sus habilidades, si le preguntas ¿en qué eres malo o qué no sabes hacer, qué se te da mal, Sí, ¿vale? sí. Lo tienen claro, pero cuando le preguntas a una persona ¿qué eres bueno? Les cuesta más. Es decir, malo sabes todo aquello que no sabes hacer, pero lo bueno puedes decir una, dos, pero no eres capaz de saber cuáles son realmente tus habilidades. ¿Ayudaría al cambio el manejar bien tus habilidades? Cuando hablamos de habilidades, ¿estamos hablando de habilidades duras o blandas? Estamos hablando de... Yo creo que podrían servir ambas. Bueno, pero explica primero qué es habilidades duras o blandas a la gente, porque si no, se van a quedar diciendo... Las habilidades duras, estamos hablando de todo aquello que es técnico, que se aprende en la Sí. escuela, en la universidad, en los medios reglados, y las habilidades blandas tienen que ver con aquello que me hace, cómo me relaciono yo con el ambiente. Vale, pues ahora te contesto. Las habilidades blandas, ¿vale? Que son de aprendizaje sin tuyo, propio, sí. ¿vale? Esas no nos han enseñado a trabajarlas. No. Porque esas no las habilidades duras, ¿vale? Son las que nos... Pero es que tampoco las tenemos claras las duras, porque al final las habilidades duras son lo que un tercero te ha dicho en lo que tú eres bueno. Sí. No porque tú sepas que eres bueno, sino hay alguien que puede estar confundido, que te dice, eres bueno en esto, y más aún, no vete al otro foco. Te ha dicho, eres malo en esto y has dejado de hacerlo, y puedes ser bueno, pero ha habido alguien que te ha dicho que eres malo y has dejado de hacerlo. Por lo cual, cuando me has hablado de habilidades duras o blandas, te hablo de las dos, porque realmente puedes estar mal enfocado en una habilidad dura porque ha habido un tercero que te haya dicho que tú eso no, ni te lo plantees. Que puede ser hasta tu padre, ¿eh? No, es que no, a ver, que no tienes que ir de la educación, puede ser hasta tu padre. Me refiero que cuando alguien te marca eso, no te lo marca con una maldad muchas veces, simplemente lo marca pensando que lo está haciendo bien, ¿no? A ver, las habilidades blandas y las habilidades duras, si las mezclamos y hacemos un popurrí de ellas, cuando tú conozcas bien tus habilidades, las conozcas bien, generarías una persona que a lo mejor no se enfoca tanto a nivel social. Vale. Enfocaría más a nivel más individual. Y esto generaría un problema. De hecho, últimamente las últimas generaciones son generaciones que han llegado en una situación totalmente diferente a lo que se había vivido anteriormente. O sea, nuestros hijos, nosotros, pero sobre todo ya nuestros hijos, han nacido en una situación de un bienestar impresionante. Sí. Esto hace que no perciban tanto la necesidad de estar apoyando constantemente a la sociedad. Y la sociedad genera una entropía en su forma de trabajar sus necesidades porque cada vez las percibe menos. ¿Qué quiero decir con esto? Las situaciones de calma, de bienestar que estamos viviendo hace que se relajen muchos parámetros y hace que las nuevas generaciones no tengan tanto inculcado eso del trabajo, del apoyo, de la familia, y entonces son más individualistas. Y poco a poco estamos empezando a ver mucha gente que empieza a exigir en las empresas y empieza a exigir a otros niveles ya otras cosas diferentes a las que se hacía hace unos años.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto nos puede marcar o nos puede decir realmente hacia dónde iríamos si trabajásemos ese tipo de cosas. La pregunta es, si desaparecen las sociedades como nosotros las vemos hoy en día, ¿podríamos seguir viviendo? O sea, si desaparece, vamos a llamar los motores que hacen que todo funcione, porque el motor alguien lo tiene que mover y hasta ahora lo movía las hormiguitas, lo movía la sociedad. No estamos preparados, personalmente, a lo mejor me estoy equivocando. Que si seríamos capaces de adaptarnos a una nueva situación. Sí, pero no como personas, sino como sociedad, ¿no? Entonces, hay cosas que son complejas de plantear. Yo pienso, y volviendo a la pregunta del inicio, que la educación no es la más adecuada, pienso que la educación se podría cambiar, que podríamos enseñar más valores a las personas, sobre todo por una cosa, y es el sufrimiento. Hoy las personas sufren mucho. Entonces, sobre todo porque las personas sufriesen menos. Y entendiéndose más, sufrirían menos. Y a lo mejor no tendrían miedo al cambio y a lo mejor incluso muchas ya no querrían cambiar. Vale. Has tocado el tema de la empresa. Sí. ¿Vale? Has dicho las empresas. En las empresas, uno de los miedos que hay es al cambio, pero el cambio es ese cambio que no viene de ti, sino que viene impuesto desde arriba, sí. Por lo cual, en este caso estamos hablando hasta ahora hemos estado hablando de un cambio cuando tú como persona quieres cambiar, sí, quieres evolucionar, o consideras que vas a evolucionar con ese cambio, ¿no? Pero ahora este cambio viene impuesto desde arriba, es un cambio que tú no deseas. Vale. Y entonces cuando se producen esos cambios en las empresas, podríamos hablar de diferentes etapas, ¿no? Si tú estás voy a poner un ejemplo, tú estás en tu trabajo, yo que sé, trabajas, imagínate, en un almacén y te van a cambiar la herramienta de trabajo. Sí. Lo primero que te genera es incertidumbre. Bueno, sí, incertidumbre. Tienes una incertidumbre. Sí, lo primero es una incertidumbre, ¿no? Sí. Una incertidumbre porque dices, ¿qué viene? ¿Qué me están contando? Claro. ¿Qué es ¿vale? Sí. Lo segundo, llámalo ansiedad, llámalo miedo. Sí. Llámalo, ¿vale? Una la ansiedad es el miedo al miedo. El miedo al miedo, exacto. ¿Vale? O sea, te genera ansiedad, ¿no? Ansiedad. ¿Vale? Lo tercero, podríamos definirlo como una resistencia, ¿no? Sí. Una resistencia, y ahí puede ser que o quiebres o aceptes. Y si aceptas, es cuando por último paso empezaría lo que sería ya la experimentación de ese nuevo cambio que se ha producido. Pero claro, esto que se está dividido en pasos, ¿vale? Que lo he intentado resumir en ciertos pasos, es mucho más complejo porque estamos tocando muchos... Hay uno que es importante de todos los que has dicho, ¿vale? Y es el último. Y el último se produce muchas veces no porque la persona esté convencida, sino por su misión pura y dura. Sí, sí. O sea, al final tengo que hacerlo porque no me queda otra. ¿Vale? O sea, me han llevado hasta aquí y ya lo tengo que hacer porque no me queda otra. Entonces, esto genera lo que he dicho antes, genera un sufrimiento en la persona. Y sobre todo genera un problema también para la empresa. Y es que no va a conseguir el 100% de ese profesional. Va a conseguir que ese profesional haga lo que se le está pidiendo, porque al final necesita una cosa y es el trabajo, sí, pero no va a conseguir que ese profesional se desarrolle como se puede desarrollar. Simplemente va a conseguir que esa persona desarrolle un 5 o un 6 en su puesto de trabajo para cumplir con lo mínimo establecido y poder cumplir, ¿no? con las tareas que le han encomendado. Vale, eso que estás diciendo tú, siempre y cuando, que es lo que pasa en la mayoría de las empresas, ¿vale? Porque hay excepciones, hayas impuesto esa tarea sin tener en cuenta a la persona antes, es decir, sin haberla preparado, porque lo que estamos hablando es que tú lo que estás hablando es de te llega impuesto, hazlo, ¿por qué tienes que hacerlo? Porque te pago. Sí. ¿Vale? Sí, que es lo que hemos hablado mucho. No, y aunque lo formes, cuidado. No, yo es que te digo, es que si tú desde el principio cuentas con la persona, sí, si tú empiezas antes de implantarlo, cuentas con la persona, exacto, ya no vas a obtener esa inseguridad de la persona, esa ansiedad. La haces partícipe del proceso. Y porque la persona tiene ansiedad porque tiene miedo al miedo. Exacto. O sea, tiene miedo a lo que puede suceder. O sea, esto lo hacen, me pueden quitar del medio, puedo desaparecer, mi puesto de trabajo puede desaparecer, yo no soy lo suficientemente competente, puede venir alguien que lo sea y que a la empresa le pueda interesar, ¿no? Todo esto hace que la persona no lo quiera. Entonces, muchas veces, todo esto se ha resuelto para el trabajador. Si todo eso tú lo resuelves, el miedo desaparece porque el miedo al final es un miedo... A ver, yo no le tengo miedo a caerme. Yo tengo miedo a matarme. Claro, pero... No, dame un segundo. Sí. Y es porque si yo me caigo, me mato. Sí. Vale, entonces el trabajador no le tiene miedo al cambio.
Le tiene miedo a las consecuencias del cambio, porque no se las han explicado. Vale, entonces vamos a dividirlo. Podríamos decir, tiene miedo, por un lado, a lo desconocido. Vale. Desconocer Vale. el sistema, Sí, ¿vale? sí, sí. Por otro lado, tiene miedo, que es lo que has dicho tú, porque lo que estoy refiriendo, a no dominar la situación. Sí, Y tercero, tiene miedo a la equivocación, al error, sí, a asumir ese sí, error, ¿vale? sí. Esos serían, por decirlo así, esos miedos Vale. que le genera esa nueva situación, Sí. ¿vale? Sería... Sí, sí. ¿Pero todo eso por qué se produce? Todo eso porque se produce porque no se ha trabajado desde Perfecto. antes, desde el inicio, como hemos Perfecto. hablado, con esa persona para hacerla partícipe del proyecto y que entienda qué significa ese proyecto. No que se le coge y diga, mira, vas a hacerlo porque es mejor para la empresa. ¿Por qué? Pues lo digo yo. O por decir verdadero, que puede ser que sea mejor para la empresa, si nadie duda de eso. O sea, absolutamente Sí, nadie sí. duda de eso. Pero esto al final es como hemos hablado muchas veces, son sistemas. Sí, un sistema en la empresa, sí, otro sí, sistema en la sí. familia. Con un hijo pasa lo mismo. Si tu hijo quieres que haga lo que tú consideras que es mejor, se lo tienes que explicar. No por autoridad. Porque por autoridad lo va a hacer hasta que tenga que hacerlo. Cuando estés tú. Entonces, ese es el problema de todo esto. Entonces, al final todo esto genera estrés. Sí. Y el estrés, creo recordar, es Stenberg, la ventana de tolerancia. No es de, la ventana de tolerancia es de Siegel. De Siegel, perdón. Pues Siegel establece lo que es la ventana de tolerancia, ¿no? Sí. Y en la ventana de tolerancia habla de que por el centro fluimos, Sí. ¿vale? Que es cuando hacemos las cosas bien o cuando estamos cómodos con ellas, ¿no? Y luego rompemos esa ventana de tolerancia, ya sea por estrés o por apatía, Sí. por arriba o por abajo. Sí. ¿Puedes explicar un poco esa ecuación, por decirlo así, que te estoy planteando? A ver, cuando tu ventana de tolerancia, Siegel lo plantea como un río, ¿vale? Sí. Dice que esto es un río. Y dentro del río hay agua, y el agua se mueve. Sí. El agua fluye. Entonces, tú cuando estás en tu río de competencia, fluyes. ¿Qué quiere decir? Que la sensación que tú tienes de competencia en relación a la sensación que tú tienes de amenaza Sí. es equilibrada. Entonces, tú fluyes en esa situación, tu cerebro no percibe una amenaza y realmente tu atención se enfoca en la tarea. Vale. Cuando tú percibes que la tarea o no llega a cumplir los parámetros mínimos de satisfacción o la tarea requiere de ti más demandas, o sea, demanda más de ti que tus competencias, Sí. tu foco atencional sale de la tarea y se enfoca en la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es que cuando yo no estoy, me siento bien dentro de la tarea, mi cerebro se evade de la tarea, se va, Sí. se quiere ir. Cuando para mí la tarea es demasiado rutinaria, apática, no me genera suficiente confianza, mi cerebro se va por abajo, por lo que él llamaba la apatía. La apatía. Y cuando yo las demandas que se exigen de mí para cumplir la tarea no son entiendo que no las tengo o que no voy a llegar a ellas, esto genera en mí una ansiedad, un estrés que hace que me salga por encima. ¿Esto por qué es interesante? Esto es interesante porque la ventana de tolerancia está directamente relacionada con la consciencia situacional. ¿Qué es la consciencia situacional? La capacidad que tú tienes para entender lo que está pasando en el momento en que está pasando. Más del 80% de los errores profesionales están relacionados con la pérdida de la consciencia situacional. O sea, o bien por apatía, pierdo la capacidad de gestionar una situación y cometo errores, o bien por ansiedad, pierdo la capacidad de gestionar la situación y cometo errores. Que la ansiedad la podemos asemejar al estrés. La ansiedad es estrés, ¿no? Para llevarla al trabajo. Es estrés relacionado con un principio básico de presión. Es estrés y presión. Vale, creo recordar que hemos hablado también, el estrés, la presión viene determinada porque conozcas la actividad que tienes que realizar o no la conozcas y el tiempo que tienes para llevarla a cabo. La presión, como bien dice, está relacionada por dos principios básicos. Es lo que tengo que hacer y el tiempo que me requiere lo que tengo que hacer y el tiempo que necesito para hacerlo. Si yo necesito hacer una cosa que me lleva 1 hora y tengo 2, no tengo presión. Exacto. Pero si yo tengo que hacer una cosa que me requiere 1 hora y tengo media, tengo presión. Entonces, la presión es la que activa la ansiedad en el estrés. Vale. Y si tengo que hacer una actividad que desconozco y tengo 8 horas, me da lo mismo tener 8 que 20. Como la desconozco, me genera presión, porque no la conozco. Claro. Sí. ¿Vale? Sí.
Perfecto. Entonces, ¿existiría un perfil de persona? Esto es complejo, ¿eh? Sí. Que para definir que un perfil de persona que digas, este perfil de persona no tiene miedo al cambio, este perfil de persona tiene miedo al cambio. No existen perfiles, ¿no? No existen perfiles porque realmente, a ver, no existen perfiles. Existen cualidades que si tiene la persona, esa persona va a tener menos miedo al cambio. Y esas cualidades son predisposiciones genéticas más aprendizajes. Hay personas, ¿por qué te hago esta pregunta? Te lo digo por eso, porque hay personas que están en continuos cambios y lo ven como algo necesario para su vida, porque si no, su vida se convierte en monótona y convergente, ¿vale? Entonces, pero hay muchas otras, hay más de los otros, ¿no?, que prefieren la estabilidad en el trabajo, o la estabilidad en su vida familiar, o la estabilidad, e incluso los que hay gente que quiere mucho cambio, Sí. pero es en el trabajo, y Sí. está en constante cambio, ¿no?, pero en la familia no, o sea, no tiene por qué ser en todos los ámbitos, Sí. Pueden ser en diferentes ámbitos de la vida, en unos sí y en otros no. A ver, tú normalmente cuando disfrutas de algo, mientras que disfrutes de ello, Sí, no buscas el cambio. Buscas el cambio cuando dejas de disfrutar. Entonces, yo en la familia no necesito cambio porque sigo disfrutando de mi familia. bueno, En el trabajo, si no disfruto del trabajo es cuando pido cambios. vale. Esto es importante, ¿vale? Entonces, hay personas que están constantemente cambiando porque se centran solamente en el placer de una nueva actividad, de crear una nueva actividad o de generar una nueva actividad. Cuando tú empiezas algo, hay 3 parámetros que generan la relación que tú tienes con las cosas que haces. Lo primero es pasión. Cuando empiezas algo, lo primero es pasión, ¿vale? Y solo se ve lo positivo, lo bueno, el efecto luna de miel, todo, ¿sí? Entonces hay personas que esa dopamina que genera esa primera interacción con algo, le genera un subidón, un chute que te cagas. Claro, el problema está ahora que yo, una vez que baja ese chute primario, tengo que empezar a profundizar en la tarea. Y ahí es donde muchas personas, esa profundizar en ese momento no lo ven adecuado porque pierden la sensación de placer, Vale. y entonces buscan otra tarea que empezar nueva para volver a tener ese chute. Son unos yonkis de esas situaciones. Entonces, no es ni bueno ni malo. El problema es que nunca van a profundizar lo suficiente para generar un proyecto relacionado con algo. Vale. Y cuando es un producto, es decir, una persona utiliza una misma colonia, utiliza Sí. y no cambia, mantiene. Vale. Y solo hay una causa para la que pueda cambiar. O entiendo yo que solo hay una causa que es cómo el cerebro funciona el concepto de gratis. Cuando algo es, imagínate, es gratis, yo creo, ¿vale?, quiero entender que el concepto gratis en el cerebro es un concepto en el cual no pierdes. Entonces, como no pierdes, aunque cambies, dices, como no me ha costado nada, y ese es el concepto, por eso Sí, pero el gratis se compra tanto. Sí, pero el gratis es gratis, no gratuito. Sí, vale, no O sea, gratuito. Vale, no entendí. Realmente lo gratis no es, tú lo has dicho, la gente lo percibe como que no pierdes. No pierdes, pero realmente estás perdiendo. Toda decisión en la vida tiene un patrón positivo y otro negativo. El problema de la gente es que solo ve lo positivo muchas veces, en este caso lo gratis, por eso lo gratis funciona. Pero realmente cuando tú tomas una decisión, esa decisión, aunque sea gratis, estás teniendo un coste. Y es lo que no estás haciendo. Pero ahí se hacen el cambio, además hacen el cambio con los ojos cerrados. Sí, con los ojos cerrados. Porque solo perciben la parte positiva. En alimentos, en colonias, por eso digo productos, es decir, en ropa. Sí. Es que el gratis está relacionado con un sesgo, que es el sesgo del superviviente, lo que se ve. Entonces, tú lo que ves es que esto es gratis. Lo que no ves es el coste que te está generando tomar esta decisión que es gratis. Eso es lo que no se ve. Y ese es el problema que tienen muchas personas. Por eso se utiliza a nivel social lo gratis. Sí, claro. Se utiliza constantemente. Efectivamente. Bueno, pues creo que nos hemos ido ya de tiempo. Entonces, si te parece, para cerrar y trasladar los puntos que hemos hablado más importantes, ¿haces un decálogo como siempre? Sí, voy a hacer un decálogo sobre cómo gestionar, ¿no? O por qué se tiene miedo a cambio y cómo gestionarlo, ¿vale? Vamos a empezar por lo primero. El cambio
es una respuesta y tenemos que tener claro que es una respuesta que nosotros damos. Entonces, cuando yo tengo miedo es porque estoy evaluando la parte de información, vamos a llamarla negativa, a ese cambio. Y esto no quiere decir que no exista, simplemente quiere decir que a lo mejor solo estoy evaluando la parte negativa. Lo segundo es que todo cambio genera una incertidumbre, porque nadie te puede garantizar lo que va a pasar. Entonces, muchas veces lo que tenemos que tener claro es que todo cambio genera incertidumbre. Lo que hay que plantear es que si realmente si no cambio, no hay también una incertidumbre. El tercero es cambiar produce displacer. Y cuando digo que produce displacer es que produce un gasto energético. Todo aquello que yo haga nuevo me va a producir un gasto energético para mi cerebro, porque le voy a sacar de su círculo de confort. El círculo de confort no es nuestro, es de nuestro cerebro, porque en él no gasta. Y ahora yo le voy a hacer gastar. Con lo cual mi cerebro me va a generar un displacer que va a hacer que yo tenga que trabajar con él. Y esto es importantísimo. Porque a partir de aquí tengo que entender que voy a necesitar energía. Y la energía es el motor de la conducta y lo conocemos con un nombre, que es la motivación. Hay que cuidar la motivación. El día que más motivado estás para cambiar es el primer día. A partir de aquí la motivación baja. Cuídala para que el último día sigas teniendo motivación para seguir cambiando. El cuarto, el patrón siguiente es tener en cuenta una cosa. Cuando cambies, cambia por libertad. No cambies porque quieras cuidar algo. Muchas personas no cambian porque realmente quieran cambiar, cambian porque hay algo que les obliga a cambiar. Entonces pregunta hasta qué punto cambias por ti y no cambias por un patrón social, por un patrón de otras personas externo a ti. Porque esto te va a generar una infelicidad antes o después, que va a salir a flote. ¿Vale? Hay un principio básico para poder cambiar y poder hacer que los cambios lleguen a fin. El principio es negocia el cambio. Siéntate y negocia el cambio. Negocia el cambio contigo, negócialo con tu cerebro, negocia el cambio. Genera un plan para cambiar. En toda negociación tiene que haber un plan de negociación, con lo cual genera un plan para evaluar este cambio. Crea una planificación, planifícalo. Piensa una cosa, muchas veces cuando cambiamos idealizamos el cambio porque ya nos vemos con el cambio total, pero esto no es real. Tiene que haber fases y esas fases tenemos que pasar por ellas, con lo cual planifica todas esas fases. Planifica las fases y esas fases divídelas en tiempo. Crea un principio básico. Cuanto más las acortes y más cortos sean los peldaños, más creerás que puedes hacerlo. Y esto es otro principio que necesitas para cambiar. Creerlo. Crea un motivo. La conducta funciona por motivos. Crea un motivo por el cual quieras cambiar y que seas tu leitmotiv por el cual funciones con el cambio. Y por último, es muy difícil cambiar si no tienes apoyo social, porque nuestra sociedad, nuestro apoyo social, nuestra tribu nos genera confianza, con lo cual intenta conseguir que alguien apoye tu cambio. Perfecto, pues como digo siempre, espero que haya sido del interés de todo el mundo y que les vemos en el próximo programa. Perfecto, pues nos vemos en el próximo programa y cuidaros. Un abrazo.